para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Buenas noches. Un poco por la cantidad de fracasos anteriores, de ensayos anteriores, otro poco por la insularidad de este cono sur sudamericano, latinoamericano, la Argentina tuvo que buscar del otro lado del Atlántico algún ejemplo que le ratificara este rumbo que orienta hacia la estabilidad democrática, hacia la estabilidad de un sistema republicano con hombres, con dirigentes elegidos por la base popular. Son pocas las oportunidades que tenemos de contrastar, por ejemplo, el proceso español, al que tanto se ha recurrido como referente, con nuestro propio proceso. La visita del presidente de la Generalitat de Cataluña nos ha acercado a dignísimos colegas nuestros, justamente del otro lado del Atlántico. Esta cara no hace falta presentarla, es la de Carlos Campolongo, el conductor del noticiero Hora 21 de ATC, pero a ellos sí, Oriol Domingo, es un lindo nombre Oriol y muy catalán, ¿no? Exactamente, Oriol es un nombre de un sacerdote del siglo XVII, su nombre era José, Oriol era apellido, se murió, le hicieron santo y entonces se llama José Oriol. Mi nombre es José Oriol, pero se pierde el José y queda Oriol de nombre. Y en Barcelona, en Cataluña, hay muchos Orioles. Oriol Domingo trabaja en el diario La Vanguardia. Exactamente. ¿Cuántos años tiene La Vanguardia? La Vanguardia ha cumplido 105 años ya. Y José Luis, acá sigue el José vale todavía. Sí, ese es mi primer punto de discrepancia con mi colega. Yo no pierdo el José en este caso. La vigencia del José sigue. José Luis Martínez Ibáñez es del diario El País. El País, redacción catalana. Sí, bueno, nosotros tenemos solo una redacción descentralizada en dos puntos, que son Madrid y Barcelona. Es más numerosa la de Madrid, pero la de Barcelona también es muy consistente. Y en cierta manera podemos trabajar en Madrid y en Barcelona. Estamos adscritos en principio a un área, pero pertenecemos a las dos, es una sola redacción. A diferencia del diario La Vanguardia, el tuyo es muy nuevo. Es relativamente joven, tiene 10 años y unos cuantos meses. Y se hizo casi con el proceso de democratización. Sí, prácticamente español. Sí, se hizo y nació con la pretransición. Bueno, Con la transición. le cedo la palabra y no lo paso. No, está correcto. Digamos, para caracterizar un poco más a nuestros huéspedes, digamos, en cada caso de los medios en que ustedes trabajan, ¿es representativo de algún sector en particular de la vida española, ya sea económico, ideológico? La Vanguardia es fundamentalmente, se considera a sí misma fundamentalmente como un diario liberal, un diario moderado. Es difícil decir no de izquierdas, tampoco yo diría que es un diario de derechas. Hablo del diario en cuanto a institución. Es un periódico que se vende en un 90% en la Comunidad de Cataluña, básicamente en Barcelona, donde reside la mayor parte de la población catalana. Y se vende poco fuera de Cataluña, pero creo que tiene una incidencia a nivel del Estado, a nivel de todo el territorio español, en la medida en que Cataluña tenga peso dentro de España. ¿Y en tu caso? Bueno, El País es un periódico, yo creo que conocéis perfectamente en Argentina también. Sí. Es el periódico con mejor imagen y más potente en estos momentos en España. Se lo considera el mejor periódico que está en cabeza. Tienen un gran corresponsal acá. Tienen un enorme, bastante amigo mío, es un gran periodista y un excelente compañero. Martín Prieto, por supuesto. Bueno, Enrique, entonces yo abriría el fuego preguntándoles, ¿ustedes creen que España ya ha dejado la transición y la democracia está internalizada en el cuerpo social? Yo creo que creemos. En fin, personalmente pienso de que efectivamente la democracia en España se ha consolidado y es irreversible. Hubo hace 5 o 6 años
cuando hubo, después del presidente del gobierno de Adolfo Suárez, hubo en el Congreso se eligió a su sucesor en la persona de Leopoldo Calvo Sotelo. En el discurso de investidura, Leopoldo Calvo Sotelo dijo que la transición había acabado. Al día siguiente, esto era un 22 de febrero, al día siguiente hubo, ustedes se acordarán, el 23 de febrero, cuando se produjo el intento de golpe de Estado. El tejerazo. El tejerazo, exactamente. Es decir, que si en aquel entonces, y de esto hace solo 5 años, era arriesgado decir que la transición había concluido, porque al día siguiente se produjo un intento de golpe de Estado, yo creo, en fin, hay unanimidad en afirmar de que efectivamente en estos momentos la transición ha concluido, o como mínimo la democracia se ha sentado definitivamente y de una manera irreversible. Y también, sí, si me permites añadir una cosa, me da la sensación de que, al hilo de tu pregunta, si la transición política ha terminado en España, yo diría que ha terminado y hay un hecho que lo demuestra fundamentalmente. No que lo demuestre, sino que sirve de punto de referencia, de frontera, para abandonar lo que ha sido un proceso de transición y empezar lo que es la marcha en una democracia normal, que es en las últimas elecciones legislativas que hemos tenido en nuestro país el pasado 22 de junio, donde ha vuelto a ganar un gobierno de tipo socialista, el gobierno del PSOE, y ha revalidado el presidente Felipe González su triunfo a las urnas. El advenimiento al poder del primer gobierno socialista se puede considerar uno de los fenómenos de la transición, o una de las partes de la transición. El hecho de que el pueblo español, que ha sido un pueblo muy maduro durante todo el proceso, que ha dado algunas muestras de evidente madurez durante todo el proceso, haya revalidado esta opción, digamos, haya seguido otorgando la confianza en las urnas al gobierno socialista y se haya iniciado una segunda legislatura socialista, es lo que creo que marca el fin de la transición y el inicio de un camino ya normal, europeo. Enrique, ¿puedo hacer una pequeña? Quería preguntarle, ¿esa madurez del pueblo español se da mágicamente? Porque normalmente esto vendría de alguna manera a convalidar lo que había sido la dictadura franquista, si generó un pueblo español maduro políticamente para la democracia. ¿O verdaderamente hay otra respuesta para esto? No le acabo de entender por la manera de expresarse, o no te acabo de entender por la manera Claro, de expresarse. tú me has dicho que el pueblo español demostró una gran madurez. Si permites, yo creo que te he entendido. A ver. Creo que quieres decir que el pueblo español ha demostrado ser un pueblo maduro. Teniendo en cuenta que hubo 40 años de dictadura franquista, a lo mejor se puede interpretar que esta madurez ha sido fruto de esta dictadura. Creo que el planteamiento no es lo una que afirmación, es un interrogante. Sí. Y yo creo que... Yo lo rechazo frontalmente. Evidentemente, es decir, yo creo Para que mí no no es es así. interrogante. Es decir, la madurez del pueblo español se demuestra por el hecho de que después de una larga dictadura de 40 años sepa todo el pueblo español pasar de una situación de dictadura a una situación de democracia, haciéndolo de una manera pacífica, haciéndolo de una manera paciente, porque yo creo que el acceso, el proceso que va de la dictadura a la democracia se hace porque el pueblo español quiere que sea así. ¿Y por qué quiere que sea así? ¿Por qué se da esa madurez? Ahí querías llegar. Si quieres, le contesto yo, porque al fin y al cabo la pregunta... Con todo gusto. En el bloque siguiente, si son tan amables. Cuando usted diga. Esto es como un jefe de redacción cuando dice, no, esto no está tarde, ya está la otra. Acá también, la televisión es más o menos así. Ya volvemos. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Bien, y esta noche aquí estamos con nuestros colegas españoles Oriol Domingo y José Luis Martínez Ibáñez junto a Enrique Vázquez, tratando de desentrañar cómo se transitó esta transición democrática española que como primera conclusión nuestros colegas dicen que ya ha finalizado, que ya está consolidada.
Un poco la pregunta que le habíamos formulado en el bloque anterior era, a partir de la aceptación de que el pueblo español ha tenido un comportamiento sociopolítico de madurez, y dando las afirmaciones que daba aquí el colega, es indagar un poco más por qué se da esa madurez en el pueblo español. Yo creo en las madureces de los pueblos. Creo, por ejemplo, en la madurez del pueblo argentino. Creo, y no trato de entrometerme en los problemas internos de Argentina. Confieso que no sé mucho de la problemática argentina, pero desde fuera, digamos, visto como observador lejano, como observador no solo español, sino como observador ¿Maduro europeo. el pueblo o los dirigentes? No, Maduro el pueblo. Me estoy refiriendo al El pueblo. pueblo. Cuando digo pueblo, no digo su clase política. Probablemente los pueblos son más maduros que sus clases políticas, y sobre todo en los procesos de transición. Y esto ha pasado en el proceso español. Y mucho me temo, o no me temo, quiero decir, es un giro, es un modismo, es una manera de hablar. Creo que eso también está pasando, o puede pasar o va a pasar un poco en la sociedad argentina. Nosotros desde fuera vemos la transición política argentina con una gran esperanza y con una gran fe, y creemos que el carisma que tiene el presidente Raúl Alfonsín, es un carisma importantísimo, y insisto, no solo en España, sino en toda Europa. Esta confianza que tenemos en este proceso, los europeos, por decirlo de alguna manera, no solo los catalanes ni los españoles, es una confianza que, insisto, visto como observador, y no quisiera parecer presuntuoso, se observa también un poco en el pueblo argentino. Creo que el pueblo argentino quiere vivir en un proceso democrático, quiere estabilizar su economía, quiere despegar, quiere hacer de este país un país importante y grande. Y eso solo lo podrá hacer dentro de esta transición democrática, en la que no sé si la clase política, es decir, clase política me refiero a lo que son las fuerzas de un país, políticas, sindicales, económicas, está a la misma altura de madurez. Me da la sensación de que el pueblo argentino está madurando, por ejemplo, encajando el plan austral como lo ha encajado. José Luis, perdón, después quisiera volver sobre el tema específicamente español para ver cómo puede hacerse viable un sistema en el que hay legítimos representantes del pueblo, y uno de esos representantes, el más votado en 2 elecciones consecutivas, es un tipo que hasta hace 10 años vivía en la clandestinidad más absoluta. Pero quiero hacer una formulación antes, y a propósito de lo que hablas del presidente argentino. Los analistas que tratan de equiparar el proceso de transición español con el de la Argentina, tratando de que sea tan firme el de la Argentina como el de ustedes, procuran establecer una afinidad entre Leopoldo Suárez y Raúl Alfonsín, y algunos... Perdón, ¿Leopoldo Suárez o Adolfo Suárez? Adolfo Suárez, no, el Leopoldo es el nuestro. Ha mezclado dos. El Adolfo Suárez es el de ustedes, y el Leopoldo Suárez es el nuestro. El Adolfo Suárez, que pivoteó la primera etapa de la transición de ustedes, con Alfonsín. Y otros ven a Alfonsín como Felipe González, teniendo en cuenta la amistad personal que hay entre los dos. Ahora, ¿no hay una tercera hipótesis para equiparar? ¿Alfonsín no será el rey el que garantiza la estabilidad del sistema? Por lo que tengo entendido, creo que hay un cierto intento de que lo sea, en cierta manera, con una reforma constitucional o algo así. Quizás sí y no, diría yo. Insisto que tienen que tomar mis palabras, o tenéis que tomar mis palabras de una manera muy relativa, porque yo no soy un experto en política argentina, y nos llega, pero nos llega tampoco en nuestra ocupación diaria. Yo creo que Alfonsín tiene parte del carisma que, por ejemplo, ha tenido el rey en la transición española, tiene parte de ese carisma. El rey ha sido una pieza absolutamente fundamental en nuestro proceso de transición, y probablemente sin él no se podría explicar, por ejemplo, el resultado del golpe del 23 de febrero sin la figura del rey. El tejerazo lo bancó él. Evidentemente. Pero yo diría que en ese sentido sí que Alfonsín, o Raúl Alfonsín, tiene una especie de carisma similar, pero también diría que como los sistemas no son exactamente iguales, yo no haría un paralelismo mimético entre el proceso argentino y el proceso español. Lo que sí que haría un paralelismo es de filosofías, digamos, de contextos o de cuadros de referencia. Es decir, creo que coinciden los bordes del cuadro, aunque no coincidan las figuras del cuadro. No diría que Suárez es Alfonsín, ni diría que el rey es Alfonsín. Diría que en el proceso de la transición política ha habido una persona con carisma, que representaba la más alta institución del Estado, en este caso el rey, y que ustedes tienen aquí una persona con un gran carisma, que probablemente en ella se basa una buena parte de la solidez del proceso de transición argentino. Si me permites añadir, porque creo que vale la pena, sobre la figura del rey, que es una monarquía España, Argentina es una república, por lo tanto son 2 cuestiones distintas. Sobre esto quería decir 2 cosas. Argentina es una república, España es una monarquía. Al inicio de la transición parecía que debería plantearse
si monarquía o si república. Esto podía haber enfrentado las diversas posiciones que podría haber. El PSOE, los nacionalistas catalanes, los comunistas, no eran monárquicos. No, digamos. son republicanos. Entonces, no es que no sean monárquicos, son republicanos por definición. Podía crearse un choque que podría haber dado al traste con el proceso democrático. ¿Cómo se salvó este posible choque que no se produjo? Porque al interrogante o al dilema de si monarquía o república se votó por la democracia. Entonces, en la medida en que la monarquía facilitaba la democracia, se aceptó la monarquía, y la monarquía es plenamente aceptada. En cuanto a la figura del rey, antes hemos dicho de que la democracia fue posible debido a la madurez del pueblo. Es decir, fue posible gracias a la madurez de todos los sectores sociales, de todos los personajes políticos y evidentemente también de la figura del rey. En cuanto a la figura del rey, destacaría 2 puntos. Uno, el hecho de que las diversas fuerzas políticas aceptan la figura del rey y, en segundo lugar, la voluntad decidida del rey de apoyar, impulsar la democracia. Del rey se ha dicho, por ejemplo, que es el motor del cambio, que es el motor de la democracia. Estos 2 factores son importantes para entender la transición democrática y el proceso democrático español. De alguna manera era la idea que quería interrogarlo. Si, por ejemplo, hoy gobierna Felipe González o gobierna la idea de democracia en España. No, en estos momentos gobierna Felipe González. Felipe González. Por eso ha terminado el proceso de transición democrática. Por eso, precisamente, tú lo has dicho mejor que yo, con menos palabras. Como gobierna Felipe González, en estos momentos la democracia española es una democracia europea, joven, pero europea. Y el proceso de transición ha terminado, porque hasta ahora lo que se defendía era la idea de democracia o la consolidación de democracia. Lo que decía mi compañero es el ejemplo que yo quería poner, en cierta manera, a lo que me quería referir cuando hablaba de la madurez del pueblo español. Cuando un pueblo se autoplantea su propio ideal político, su propio ideal de forma de gobierno, como puede ser monarquía o república, y se olvida de que lo que está en juego es más importante, que es la democracia, yo creo que está cometiendo un pecado de inmadurez. En este caso, el pueblo español, que probablemente es, quizás, como se demostró en la Guerra Civil, también muy republicano, o un buen sector social se siente republicano, no se planteó si había que devolver esa forma de gobierno a la sociedad. Se planteó de lo que había que hacer era defender la democracia. Y en la defensa de ese concepto, o de esa forma de gobierno general, es en lo que estuvieron de acuerdo probablemente todas las fuerzas políticas, sacrificando parte de sus programas. ¿Sabes qué, Enrique? A mí quiero que los colegas nos brinden más elementos. Vuelvo al tema de la madurez del pueblo español. Quiero rescatar elementos, si me pueden brindar elementos, que hayan incidido en cambiar esa dinámica de una cultura autoritaria hacia una cultura democrática. En el próximo capítulo. Muy bien. Gracias. Es el censor de acá. Esto que decías de Felipe González. Libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los... Carlos Campolongo lo planteó muy nítidamente o muy rotundamente. ¿Quién gobierna en España? ¿Felipe González o hay un gobierno que es la democracia y después eventualmente vienen los protagonistas con mandato popular? Y Oriol Domingo quería hacer una discriminación previa, ¿no? Una precisión sobre lo dicho por José Luis, que ha dicho que gobernaba el socialismo. Sin duda. Y estoy de acuerdo. Lo que ocurre es de que gobierna la democracia. ¿En qué sentido? En que el Felipe González de ahora no defiende lo mismo que el Felipe González de la clandestinidad. Y voy a poner un solo ejemplo muy reciente. El Felipe González de la clandestinidad y el Felipe González de hace tan solo 2 años defendía la salida de España de la OTAN, rechazaba la OTAN. Actualmente ha defendido el ingreso de España en la OTAN. Es decir, hablamos de... Y así que dejó de ser socialista. Digo que es un Felipe González distinto. ¿Por qué? Porque no solo Felipe González, sino los comunistas, la izquierda, la derecha, ha habido un proceso de moderación. No hay una ultraderecha, o es una ultraderecha minoritaria y ridícula. La ultraderecha o la derecha se ha moderado. La ultraizquierda es ridícula, no tiene salida, no tiene futuro y se ha moderado. Y es este proceso de moderación de todas las fuerzas políticas otro factor que ha hecho posible la democracia.
Y enlazando con una pregunta anterior de la madurez del pueblo español, Sí, la cultura de democrática y la democrática, cultura autoritaria. es de que el pueblo español, yo creo que es un pueblo moderado, de izquierdas, de derecha, de centro, pero moderado. Es un pueblo, es la gente del país es consciente de que vale la pena la democracia, porque ha recibido el turismo europeo, porque ha viajado por Europa, se ha dado cuenta de que la democracia vale la pena y se ha dado cuenta de que es irreversible, porque no hay otro camino. No es posible una vuelta al pasado, porque es ridículo, no hay salida, es un callejón sin salida. Yo tengo una discrepancia, no digo frontal, pero bastante, una enmienda parcial a lo que dice mi compañero. No creo que el ejemplo de la OTAN sea un ejemplo válido para decir que gobierna, él está de acuerdo y los dos estamos de acuerdo en que gobierna un gobierno presidido por un presidente socialista y un partido socialista, pero no es un buen ejemplo de la OTAN para decir que además gobierna la democracia. Por supuesto que en un gobierno democrático siempre gobierna la democracia, no, eso es una obviedad, pero cuando un gobierno reforma el sistema educativo de un país, que es donde más resistencia se encuentra probablemente con los denominados poderes fácticos. ¿Ustedes también tienen el Congreso Pedagógico Nacional? ¿Perdón? ¿Ustedes también tienen el Congreso Pedagógico Nacional? No, en estos momentos no. Ah, claro, también. No, cimbronazo. no quería decir eso. Quería decir que, por ejemplo, en España el gobierno socialista ha llevado a cabo la reforma, como tú sabes, del sistema educativo, por una ley que se llama la LODE, Ley Orgánica de Desarrollo de la Enseñanza. ¿Y la Iglesia cómo se comportó ahí? Se comportó haciendo manifestaciones de 200.000 personas, no la Iglesia, los sectores conservadores, o los sectores que consideraban que debían frontalmente atacar esta ley. Igual en la Cámara Parlamentaria, pero eso es legítimo en una democracia. Eso es totalmente legítimo y hay que ser así. Pero había un consenso de que había que modificar la se regla buscó de el educación. consenso. Después querría hacer una matización sobre este punto. Terminaremos peleándonos en la APE. No vamos a pelear. Con lo cual le daremos a ustedes todo un trabajo hecho. Decía que cuando un gobierno puede reformar los sistemas o las estructuras, no los sistemas, las estructuras educativas de un país, o cuando un gobierno reforma el poder judicial de un país, que probablemente es uno de los focos menos susceptible a un cambio de estructura o social, o cuando un gobierno reforma las Fuerzas Armadas y cambia toda esa estructura y supedita el poder militar al poder civil, que es como debe estar siempre en todos los países, ese gobierno gobierna. Eso es evidente. Le vamos a dar el derecho de réplica. No, ya que ha salido la Iglesia, yo creo, José Luis, que estarás de acuerdo que la Iglesia, en cuanto a institución, durante la transición ha jugado un papel de moderación también. Totalmente. Como cualquier, es decir, no ha creado crispación, no ha jugado una carta partidista en absoluto. En general, puede haber alguna excepción. Quiero preguntarles, ya que estamos tocando a la Iglesia, tocaron al ejército, los factores de presión en España. Los poderes fácticos. Ustedes le llaman los poderes fácticos, nosotros le llamamos grupos de presión. ¿Cómo han jugado? Pues como juegan los poderes fácticos intentando salir hacia el exterior, evidentemente. Pero eso a veces topa con 10 millones de votos que consiguió el gobierno socialista en las elecciones del 82. Digamos lo que nosotros denominamos la burguesía, que podríamos englobar en cierto aspecto sectorial en el empresariado, el comportamiento del empresariado español. Yo diría que, corrígeme tú si me equivoco, diría que lo que es la burguesía española ha apostado absolutamente por el proceso de transición democrática dentro de una ideología. Lo que ha ocurrido un poco en España es que al principio todos estábamos de acuerdo en lo que era el núcleo de la cuestión, es decir, vamos a consolidar una democracia y para eso si nos tenemos que dejar en el camino parte de nuestra ideología, nos la dejamos. Porque si la queremos llevar toda, no la sacaremos adelante. Ejemplo, no la burguesía o el empresariado, sino, ejemplo, la Constitución. La Constitución española es la mejor muestra de una suma o una manera de aunar voluntades. Cierto es que se ha pagado con una especie de pequeña ambigüedad en la que caben diferentes interpretaciones sobre un mismo hecho, pero eso es un problema de voluntad política, no es un problema de redacción de letra. Pero es el mejor ejemplo de lo que ha sido la suma de voluntades de un espectro de fuerzas políticas que va desde la izquierda, si usted quiere o si tú quieres rozando el radicalismo, hasta la derecha menos civilizada o civilizada más rápidamente. Ese es el mejor ejemplo. Perdónenme, cuando Carlos habló de grupos de presión, yo pensé inmediatamente... Eso es evidente. Le vamos a dar el derecho de réplica. No, ya que ha salido la Iglesia, yo creo, José Luis, que estarás de acuerdo que la Iglesia, en cuanto a institución, durante la transición ha jugado un papel de moderación también. Totalmente. Como cualquier, es decir, no ha creado crispación, no ha jugado una carta partidista en absoluto.
general. Puede haber Digamos, alguna excepción. quiero preguntarles, ya que estamos tocando a la iglesia, tocaron el ejército, los factores de presión en España. Los poderes fácticos. Ustedes le llaman los poderes fácticos, nosotros lo llamamos grupos de presión. ¿Cómo han jugado? Pues como juegan los poderes fácticos intentando salir hacia el exterior, evidentemente. Pero eso a veces topa con 10 millones de votos que consiguió el gobierno socialista en las elecciones del 82. Digamos lo que nosotros denominamos la burguesía, que podríamos englobar en cierto aspecto sectorial en el empresariado, el comportamiento del empresariado español. Yo diría que, corrígeme tú si me equivoco, diría que lo que es la burguesía española ha apostado absolutamente por el proceso de transición democrática, dentro de una ideología. Lo que ha ocurrido un poco en España es que al principio todos estábamos de acuerdo en lo que era el núcleo de la cuestión, es decir, vamos a consolidar una democracia y para eso si nos tenemos que dejar en el camino parte de nuestra ideología, nos la dejamos. Porque si la queremos llevar toda, no la sacaremos adelante. Ejemplo, no la burguesía o el empresariado, sino, ejemplo, la Constitución. La Constitución española es la mejor muestra de una suma o una manera de aunar voluntades. Cierto es que se ha pagado con una especie de pequeña ambigüedad en la que caben diferentes interpretaciones sobre un mismo hecho, pero eso es un problema de voluntad política, no es un problema de redacción de letra. Pero es el mejor ejemplo de lo que ha sido la suma de voluntades de un espectro de fuerzas políticas que va desde la izquierda, si usted quiere o si tú quieres, rozando el radicalismo, hasta la derecha menos, digamos, menos civilizada o civilizada más rápidamente. Ese es el mejor ejemplo. Perdónenme, cuando Carlos habló de grupos de presión, yo pensé inmediatamente qué grupos de presión portentosos son los que se esconden detrás de los medios de comunicación, ¿no? Cuando ocurrió la legalización del Partido Comunista Español, fue un momento grave, ¿no es cierto? Difícil. Donde hubo conatos de planteo militar o una demostración de que los militares no estaban dispuestos a bancar ese momento tan doloroso para ellos. Hubo la dimisión de un ministro... Exacto, sí. Del ministro de Marina. Del ministro de Marina. Exacto. Sin embargo, todos los editores del país suscribieron un documento de apoyo al gobierno. Yo quiero saber, ¿también los diarios o periódicos de derecha, bien de derecha, firmaron ese documento? Sí, por el mismo planteamiento. Yo los estaba intentando explicar antes. Y cuando en el año 75 empezó prácticamente, o un poquito antes, porque en el año 73 ya se sabía que la dictadura franquista estaba irreversiblemente condenada a muerte, y aunque podía parecer que tenía fuerza exteriormente, interiormente las fuerzas políticas sabían que no. Pues cuando en la pretransición y en la transición, que empieza en el 73 o en el 75, se desarrolla o empieza a desarrollarse, el papel de la prensa no es distinto, o el comportamiento de la prensa española no es distinto al comportamiento de los demás sectores sociales. No solo no es distinto, sino que además es una punta de lanza hacia el proceso de cambio a un sistema democrático. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los primeros años, digamos en los 8 de estos 10 años que se puede decir que ha durado el proceso de transición de una manera real, o de una manera realista, la prensa olvida su ideología en cierta forma. No existe el periódico liberal y no existe el periódico conservador. Existen dos medios de comunicación que apoyan un sistema. Y es ahora cuando la prensa, que empezó, digamos, absolutamente como en bloque defendiendo una idea, se ha diversificado en un espectro. Ahora tenemos periódicos que son, pues, por ejemplo, como el Ya, de una ideología católica conservadora, o tenemos un periódico como puede ser El País, que es de una ideología liberal progresista, o tenemos un periódico como es el Diario 16, es decir, la prensa o revistas, digamos, ya ha ocupado su parcela correspondiente, puesto que la consolidación del sistema permite ya el espectro, permite la variedad. Pero al principio fue... Es que uno de los secretos de la transición democrática en España es que todo el mundo quiere la democracia, todo el mundo milita en favor de la democracia, y los periódicos, los medios informativos militan, son beligerantes en favor de la democracia. Carlos, ¿quiere dejar picando la del borde? No, sí, me gustaría que puntualizásemos más cómo se modifica la cultura militar, en este caso en España, y realmente se lleva adelante ese principio que señalaba y que creo que es inspiración de todo gobierno democrático, que la Fuerza Armada en última instancia es el brazo armado del pueblo y siempre supeditado al poder civil y a las decisiones soberanas del poder civil. Me gustaría indagar sobre eso. Yo no, después. Tampoco. Sí. Es la tercera vez. Para la libertad, sangro lucho per vivo,
para la libertad. Mis ojos